¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre estructuras de las bacterias y vamos a adelantar un poquito en clasificación. En cuanto a clasificación, vamos a ver precisamente aquella que se basa en la estructura que vamos a describir en este pequeño video. Em, lo que hemos aprendido hasta ahora en función de los ensayos que han leído es que todos los seres vivos están formados por células y las bacterias en particular forman parte de dos grandes grupos que se llaman células procariotas, ¿sí? Dentro de este grupo de células procariotas se encuentran las bacterias como tal y otro grupo muy parecido visualmente que se llaman las arqueas. Sin embargo, ya después cuando se estudiaron las arqueas un poquito más a fondo, se dieron cuenta que aunque visualmente eran muy parecidas, en realidad eran completamente diferentes y tenían capacidades de supervivencia bastante extremas. Es acá en esta rama donde vamos a encontrar a las bacterias que a nosotros nos parecen más comunes, porque porque son con las que nosotros estamos en contacto constantemente, ¿sí? Convivimos con ellas, a veces para bien y a veces para mal, porque nos causan enfermedades. Entonces, aquí es donde están las bacterias que vamos a estudiar en este semestre. Y bueno, los eucariotas o los miembros del dominio Eucaria se encuentran en esta rama de por aquí. Aquí vamos a encontrar animales, hongos, plantas y varias otras ramas que corresponden a los protistas. Y nosotros humildemente ocupamos la puntita de una ramita muy pequeña dentro de este árbol, ¿sí? Em, Vamos a hablar un poquito más sobre la célula procariota. Aquí tenemos este esquema que lo van a encontrar con mucha frecuencia en Internet, porque esquematiza muy bien varias de las estructuras que comentamos en el ensayo y que voy a volver a mencionar aquí. La célula procariota tiene la característica de que puede por sí misma ser un solo individuo, es decir, los organismos procariotas son organismos unicelulares. Una sola célula, no necesitan más. Eh, Son pequeñas, de media micra a 10 micras. Y recordemos que una micra es la milésima parte de un milímetro. Es decir, yo necesito juntar en línea 1000 micras para cubrir la distancia de un milímetro. Y algunas bacterias miden la mitad de eso todavía. Entonces, sí son muy pequeñas, son bastante más pequeñas que las células procariotas. Y su estructura aparentemente es más sencilla. No por ello es menos funcional. De hecho, nos vamos a dar cuenta que las bacterias tienen amplias capacidades y es por ello que a pesar de ser estructuras sencillas, no han tenido la necesidad de hacerlas más complejas. Eh, Su información genética no está resguardada en un núcleo y esa es una de las características más importantes de este tipo de células y es de hecho lo que les da el nombre, ¿sí? Em, sí tienen ADN, lo tienen acomodado en un cromosoma circular y cuando digo que es un cromosoma circular es que digo que es una molécula de ADN que forma un círculo claro, bastante más grande que la bacteria y entonces tiene que enrollarse sobre sí mismo muchas veces para quedar algo así dentro del citoplasma de la célula. Ahora, aunque el citoplasma y el ADN no están separados por una membrana nuclear como sucede en las células eucariotas, no quiere decir que este ADN ande suelto por ahí para poder moverse por cualquier lugar. Sí tiene un lugar específico, está unido a otras estructuras que se llaman proteínas, aparentemente está siempre en una posición específica dentro de la bacteria. Entonces, en esta estructura que contiene al ADN, o que es el ADN mismo, se le llama nucleoide, ¿sí? Entonces, el nucleoide es el ADN junto con muchas proteínas eh, que mantiene este material genético dentro de la célula y que mantiene toda la situación organizada a pesar de no haber una membrana nuclear que lo separe del resto del contenido celular. Las funciones celulares se llevan a cabo en el citoplasma, o en la membrana. Y aquí vale la pena recordar que el citoplasma es agua con muchísimas cosas disueltas.
No es líquido, es más bien una consistencia gelatinosa, es como un gel de tantas cosas que tiene disueltas, pero está a base de agua, ¿sí? Entonces, allí en ese citoplasma es donde van a ocurrir las funciones de la célula, las reacciones que necesita llevar a cabo, pero cuando se necesita una membrana para llevar a cabo estas funciones, pues la membrana que se va a usar es la citoplasmática, ¿sí? En las células eucariotas hay organelos membranosos que llevan a cabo funciones. Esas funciones aquí las lleva la membrana citoplasmática. Además de la membrana citoplasmática, que aquí se ve como una capa azul claro, tienen otra capa más externa todavía que se llama pared celular y esta es una estructura rígida que va a proteger a la célula del exterior de las agresiones del entorno y también le va a dar rigidez y le va a dar forma. Esto es muy importante, ¿sí? La forma depende de la pared celular. Algunas de estas células pueden ser móviles, otras no, y cuando lo son, la única estructura que le da movilidad a las bacterias son los flagelos. Sí, y aquí podemos ver los flagelos, pueden llegar a ser bastante largos, son estructuras tubulares largas, forradas por membranas citoplasmática, y estos se mueven haciendo un movimiento, valga la redundancia, circular como helicoidal, y entonces al hacer este movimiento, el líquido que está alrededor de la célula sale expulsado hacia atrás y en consecuencia la célula se mueve para adelante, ¿sí? Y entonces eso le permite a la célula explorar el entorno en el que se encuentre, pero no todas lo pueden hacer, solo aquellas que tienen flagelos. Eh, Opcionalmente, una célula bacteriana puede presentar una capa más externa todavía, que aquí se ve como en un color como verde amarillento. Eh, es, esta capa se llama cápsula y está hecha de unas sustancias que se llaman polisacáridos, que son sustancias que son largas cadenas de azúcares, ¿sí? Los polisacáridos, a diferencia de los monosacáridos, no son dulces, como ya lo vimos por ahí en un video, pero sí tienen la capacidad de ser pegajosos. Y esa es una característica de la cápsula que vamos a volver a ver más adelante. ¿Ok? Además, aquí no está en la lista, pero se puede ver aquí muy claramente estos pequeños que parecen como vellosidades. Se llaman pili en singular, perdón, en plural, y pilus, cada uno de ellos. ¿Sí? Estos pili, eh, no quiero que los confundan con los cilios de los eucariotas. Cuando ustedes vean en módulo 2 movilidad de los protozoarios, van a ver que los flagelos pueden darle movilidad a estas células, pero también unos cilios que visualmente parece esto también, pequeñas vellosidades mucho más abundantes que los flagelos, más delgadas y más cortas. Pero no es el caso aquí. Las bacterias no tienen cilios y estas estructuras que también se ven como vellosidades más delgadas y más cortas que los flagelos, en realidad no sirven para darles movilidad, sino todo lo contrario. Lo que permiten estas estructuras son adherirse a una superficie. Entonces, al contrario, en lugar de permitirles moverse, lo que van a hacer es permitirles quedarse adheridas en un lugar. Entre otras funciones que vamos a ver ahorita más adelante, pero esa sería la principal. Y bueno, aquí los pequeños puntitos que están anotados aquí son los ribosomas, que son pequeñas estructuras que sirven para que la célula genere todas las proteínas que necesita para funcionar. ¿Okay? Dentro de todas estas estructuras, una muy importante es la membrana citoplasmática. ¿Sí? Esa no venía en el ensayo, pero la voy a platicar aquí ahorita. Ustedes siempre que estudien cualquier aspecto de la célula y vean la membrana citoplasmática, pues siempre les van a decir lo mismo. La membrana citoplasmática es una bicapa de fosfolípidos. ¿Y eso qué significa? Bueno, cada una de estas moléculas que están aquí representadas, ¿sí? Con esta parte pequeñita de colores y luego estas dos patitas, cada uno de estos es un fosfolípido,
¿sí? Esta parte que aquí se representa como blanca, obviamente no son de colores en la realidad, pero para esquematizarlas aquí les pusieron diferentes colores. Entonces, estas partes que pusieron aquí como blancas son la parte lipídica, es decir, son lípidos, son grasas. Las grasas son sustancias, o los lípidos son sustancias que no pueden interactuar con el agua, se llaman hidrófobas, rechazan el agua porque no pueden interactuar con ella, ¿ok? Entonces, al no poder interactuar con ella, solamente pueden interactuar o quedar o mantenerse relativamente cerca con otras moléculas semejantes a ellas. Entonces, cuando hay un montón de moléculas de fosfolípidos, esta parte blanca, que es la parte de las grasas, va a intentar acomodarse uno junto a la otra para separarse del agua y poder estar cómodas entre ellas, que son todas hidrófobas. Y esta parte de aquí arriba sí puede interactuar con el agua. ¿Qué hay ahí? Esto que está aquí. A nivel molecular es esto, es un fósforo rodeado por oxígenos e hidrógeno y a esto se le llama grupo fosfato. Entonces, como esta molécula tiene un grupo fosfato y tiene lípidos acá en las patitas, entonces por eso se llama fosfolípidos. Y el grupo fosfato sí puede interactuar con el agua perfectamente. Entonces, por eso, esta parte de manera natural se queda donde hay agua, mientras que las partes de los lípidos interactúan entre ellos, eliminando toda el agua de esta región. Y aquí donde termina, pues al estar en un medio lleno de agua, aquí debería haber agua, ¿verdad? Pero no. Como son hidrofóbicas, lo que hacen es inmediatamente permitir que otra molécula igual esté en esta posición y sea el fosfato de la otra molécula la que interactúe con el agua de este lado. Entonces, lo que genera la doble capa de fosfolípidos es una especie de sándwich donde hay el grupo fosfato arriba, el grupo fosfato abajo y en medio se quedan las colas hidrofóbicas, que es lo que dice aquí, colas hidrofóbicas que interactúan entre ellas para no tener que interactuar con el agua, ¿sí? Entonces, si se fijan, es como una especie de aislante que no permite el paso del agua. Esta doble capa es lo que hace esta pequeña línea que vemos aquí alrededor de todas las células. Esta es una célula eucariota porque en una célula bacteriana es muy difícil ver esto en una foto, pero estas son células de la piel o de las mucosas de un ser humano. Se llaman células epiteliales. Aquí está el núcleo, aquí hay varias cosas, pero esta línea que está aquí alrededor es precisamente esto que vemos aquí. Ok, ahora pensemos un poquito. Esto ya ampliado, lo que hace es esto de aquí. Estos circulitos son los fosfatos y las patitas pues son los lípidos. Cuando se forman esta como burbuja, ¿sí? Pues queda agua dentro, queda agua afuera y queda esta burbuja donde aquí en la parte de en medio no se permite el paso de agua. Ahora, si lo pensamos un poquito, eso significa que el agua no entra y no sale. Y eso sería fatal para una célula porque una célula necesita ingerir nutrientes y expulsar contenido, expulsar material, ya sea para comunicarse con otras células, para enviarles materiales a otras células o simplemente para excretar sus desechos. Entonces sí tiene que haber intercambio de agua, pero si fuera la membrana celular solamente fosfolípidos, pues eso sería muy difícil. Es por eso que en realidad la membrana no es nada más la bicapa de fosfolípidos. Aquí la podemos ver en ya un dibujo tridimensional. Vean cómo todas estas amarillas son los fosfolípidos, ¿sí? Esto que está aquí. Y en medio se ven las patitas de las colas hidrofóbicas del fosfolípido, que es esto que está aquí, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí en medio es impermeable al agua, ¿sí? Mientras que esta parte perfectamente puede interactuar con el agua sin problemas.
y eso permite que haya agua dentro en el citoplasma y agua fuera, que puede ser el ambiente o puede ser el agua fuera de los tejidos que tenemos todos. Pero nosotros podemos ver aquí que hay más cosas, ¿sí? Estas cosas son proteínas. Estas proteínas son las que van a permitir el flujo de agua y otros nutrientes o cualquier otra sustancia del interior al exterior de la célula, ¿sí? Para que no pase esto de aquí, de que queda completamente aislado el interior del exterior. Vamos a ver aquí qué tipo de proteínas solemos encontrar en las membranas. Esto también ocurre, aunque los esquemas anteriores fueron de células eucariotas, en realidad esto ocurre igual en las células bacterianas. Existen muchísimos tipos de proteínas en las membranas. Unas de ellas nada más se dedican a recibir moléculas. Viene una molécula, se sienta aquí en este espacio y a esta proteína se le llama proteína receptora porque recibe las señales del exterior. Cuando la señal llega aquí y se acomoda en esta proteína, aquí abajo hay cambios que le mandan señales a la célula de lo que está pasando afuera. Otras son canales que precisamente tienen este espacio son como túneles, ¿sí? Y por aquí solamente pueden pasar ciertas sustancias. Entonces hay proteínas que permiten el paso sin ningún problema de cierto tipo de sustancias. Y luego hay otras proteínas que se parecen a esta, pero que tienen aquí una puertita y que solamente esta puertita se abre bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces, esta es una proteína con compuerta. Y luego están estas otras que son proteínas de transporte. Viene la sustancia, se acomoda aquí, se gasta energía para que esta proteína cambie de posición, se cierra aquí, se abre acá y entonces la sustancia sale. El flujo puede ser para afuera o para adentro, ¿sí? Y están otras que se meten aquí en la membrana citoplasmática, pero afuera tienen estas moléculas que son como cadenas de pequeñas moléculas de carbohidratos, ¿sí? Que se llaman polisacáridos, ¿ok? Entonces, muchas células de todos los tipos tienen este tipo de polisacáridos en el exterior porque sirven para identificar a las células, ¿sí? Entonces, receptores son aquellas a las que se unen moléculas como hormonas, citocinas, factores de crecimiento, señales que indican cuál es el estado del entorno. En el caso de las bacterias, no necesariamente son hormonas o citocinas, porque eso es como de los mamíferos, pero sí pueden recibir señales de otras bacterias en el exterior, ¿sí? Canales y proteínas de transporte son aquellas que permiten el paso de sustancias como nutrientes a través de las membranas y proteínas llamadas glicoproteínas, que son aquellas que en la parte exterior tienen cadenas de carbohidratos que se llaman polisacáridos y estos identifican a la célula y permiten también que se puedan adherir a superficies. Entonces, esto es lo que hace a la proteína, a la membrana celular tan dinámica y que tenga la posibilidad de comunicar a la célula con el exterior, adquirir nutrientes y secretar desechos. Bueno, una vez que hemos terminado con la membrana, vamos a hablar de esta estructura que ustedes ya revisaron a detalle en sus ensayos, pero trato aquí de ejemplificar su estructura para que ya no les queden dudas al respecto. La pared celular va a proteger a la célula del entorno, de las agresiones que hay alrededor, va a limitar su forma y le va a dar una forma. Ahorita vamos a ver de qué formas estamos hablando. Es parcialmente responsable de la interacción con el entorno y otras células. Recuerden que la pared celular va a estar por fuera de la membrana celular, o sea, va a estar arriba de. Entonces, en algunas bacterias, esta pared celular va a ser la capa más externa y con la que primero va a entrar en contacto el exterior cuando se acerque a la bacteria. Entonces, la interacción que tiene la bacteria con el entorno sí tiene
eh, que pasar por la pared celular. Aunque dependiendo del organismo, el material del que está hecho la pared celular es diferente, en las bacterias está hecha de un material que se llama péptidoglicano. Y el péptidoglicano es esto que está aquí. Es una molécula sumamente compleja. Miren, aquí de cerquita, cada uno de estos ovalitos en realidad es una molécula como esta. Cada una de estas esquinitas es un carbono. Entonces son moléculas grandes y están complejas, ¿sí? Pero finalmente son carbohidratos, es decir, azúcares. Y entonces, este es uno que se llama N-acetilglucosamina, abreviado NAC, y ácido N-acetilmurámico, abreviado NAM, ¿sí? Entonces, eh, estos dos clicanos se van alternando un NAC, un NAM, un NAC, un NAM, y aquí se ve como NAC, NAM. Entonces se van alternando uno, 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 y van formando largos filamentos, ¿sí? Y aquí otro, y aquí otro, y aquí otro. Y esos serían como hilos en paralelo que no tendrían ningún orden realmente, hasta que eh, estos de aquí, cada uno de estos es una molécula que se llama aminoácido. Y cuando 4 aminoácidos se juntan, se forma lo que nosotros denominamos péptido. Entonces, 4 péptidos aquí se pueden unir, 4 péptidos acá se pueden unir y luego entre ellos también se unen y esto hace un puente, ¿sí? Aquí podemos ver de lejos ese puente. Esto ya hace que este filamento de carbohidratos se una con este otro y cuando eso pasa a lo largo de toda la pared, pues entonces ya lo que se forma es una red. Y esto es el péptido, porque aquí hay péptidos, glicano, porque aquí hay glicano. ¿Sí? Nada más para que vean la complejidad. Cada uno de los ovalitos era una molécula como esta. Este es el NAC y este es el NAM. ¿Sí? Y aparte de esto se le unen 4 aminoácidos para hacer el puentecito de péptidos. No se lo tienen que aprender de memoria ni mucho menos. Si ustedes se fijaron o pusieron atención en su ensayo, se habrán dado cuenta que en realidad la diferencia entre las dos bacterias, entre dos tipos de bacterias, es qué tan ordenado y qué tan estrechos son los puentes de péptidos entre las cadenas de glicanos del péptido glicano. Ahí voy. ¿Ok? Estas grandes líneas inclinadas son los filamentos de glicano, ¿sí? La N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, cada una de estas. Si se fijan, tanto en gram positivas, perdón, como en gram negativas, es exactamente igual. Lo que cambia es el puente de péptidos. En las gram positivas, los puentes de péptidos son muy ordenados y siempre que se puede ocurren, ¿sí? Dejando espacios cerrados y siempre muy, muy, muy ordenados. En cambio, las gram negativas no siempre se da el puente, sí puede haber péptidos que no estén unidos a otro y eso hace que, bueno, aquí ya se rompió este espacio, haciendo más amplio, aquí también, aquí no hay puente. Por lo tanto, este tejido está más cerrado y este está más abierto. Los poros de la pared de las gram negativas son mucho más amplios, mientras que de las gram negativas son mucho más cerrados. Y en el microscopio, gracias a la tinción de Gram, que es con la que podemos distinguir estos dos tipos de bacterias, las bacterias gram positivas las vamos a ver así, de un tono violeta muy bonito, mientras que las gram negativas las vamos a ver de un no menos bonito color rojizo, tirándole a rosado, ¿sí? Entonces, el tipo de pared celular que tienen las bacterias nos permite clasificarlas en dos grandes grupos. Gram positivas, con una pared con poros muy cerrados, y gram negativas con una pared con poros más abiertos. Además de tener una pared celular o una red de peptidoglicano con poros más cerrados, las bacterias gram positivas tienen
Otras características importantes. Una vez que se han formado las redes de peptidoglicano, el bloque es bastante ancho, es decir, puede tener varias capas, una encima de otra, de peptidoglicano y además cada una de ellas bastante cerradita, ¿sí? Y es básicamente la única estructura que tienen después de la membrana celular, que sea constitutiva, es decir, que esté siempre presente. Eh, Además, dentro de este bloque de peptidoglicano, puede haber otras moléculas muy largas, no vamos a entrar en detalles de su estructura porque la verdad es que son muy complejas, pero que se llaman ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Ustedes los leyeron en sus ensayos. ¿Cuál es la diferencia entre un teicoico y un lipoteicoico? Bueno, el teicoico se une, están aquí los rojos, se une al peptidoglicano, mientras que los lipoteicoicos se unen a los fosfolípidos de la membrana, ¿sí? En su parte glicerol, pero eso ahorita no le hagan caso. Es a los lípidos de la membrana. Entonces, los lipoteicoicos son mucho más largos y llegan hasta la membrana, y los teicoicos a secas no llegan hasta la membrana, llegan acá arriba. Una de las cosas más importantes de este tipo de ácidos es que son muy variables entre bacterias. Y entonces, a lo mejor cierto grupo de bacterias que causan una infección tienen unos ácidos teicoicos y lipoteicoicos en particular. Y nosotros en el laboratorio podemos detectar a eso con unas pruebas especiales que se llaman serología, pero de eso vamos a hablar más tarde. Lo único que quiero que les quede ahorita muy claro es que la variación que tienen estas moléculas aquí, de ácidos teicoicos y lipoteicoicos, se pueden en algunos casos distinguir en el laboratorio con serología. Y eso nos permite identificar a grupos específicos de bacterias, sobre todo aquellos responsables de algún evento infeccioso en particular. Ok, entonces, bacterias gram positivas, una gruesa capa de peptidoglicano con poros más cerrados y ácidos teicoicos y lipoteicoicos, los cuales son variables y esa variabilidad se puede detectar en ocasiones en el laboratorio. Otra parte importante es que los ácidos teicoicos permiten adherencia de la bacteria a superficies y pueden causar una respuesta inflamatoria en las personas que entran en contacto con estas bacterias. Las gram negativas, por su parte, tienen una capa muy delgada de peptidoglicano, en ocasiones es una sola capa, y además ya vimos que tienen sus poros muy abiertos. Por lo mismo, sobre esta capa suelen tener una segunda membrana a la que le llamamos membrana externa. Si se fijan, es muy parecida, ¿sí? Excepto que por aquí tiene unas pequeñas variaciones en los fosfolípidos en las que ahorita no vamos a entrar. Pero básicamente es otra bicapa de fosfolípidos que está por encima del peptidoglicano, que tiene también proteínas de membrana que regula el paso de cosas que están aquí hacia el exterior y viceversa. Y tienen estas sustancias que están aquí que se llaman lipopolisacáridos, ¿sí? Y este cuadrito que ustedes pueden ver aquí se llama lípido A. El lípido A es muy importante porque sostiene al resto del lipopolisacárido y es tóxico para las personas, ¿ok? Entonces, cada hexagonito de esto es un carbohidrato, es decir, un azúcar, y ahorita vamos a ver por qué están representados de diferentes colores. El lipopolisacárido o LPS es sumamente importante para las bacterias gram negativas, por una razón. Les confiere cierta impermeabilidad, es decir, es una protección extra, pero tiene una estructura muy variable, ¿sí? El carbohidrato que está aquí, el que está aquí, exactamente
los átomos que están formando a estos polisacáridos pueden variar entre las diferentes bacterias. Eso también se puede detectar en el laboratorio por serología y es muy importante para poder identificar ciertas bacterias gram negativas. Más adelante, cuando veamos la identificación de bacilos gram negativos, vamos a volver a tomar en cuenta información de los lipopolisacáridos. ¿De acuerdo? Nada más quédense con estas nociones. Primero, está formado por el lípido A, perdón, por el lípido A, que es tóxico para seres humanos, y la parte polisacárida, es decir, eh, con muchos azúcares, tiene una parte muy variable que se puede detectar por serología, pero que además tiene la propiedad de ser antígeno. ¿Qué quiere decir ser antígeno? Que despierta en el organismo donde está la bacteria una respuesta inmune. Es decir, el cuerpo reconoce a esta bacteria como algo ajeno y va contra ella. En el proceso causa inflamación y otras respuestas inmunes que de momento ahorita no vamos a ver, ¿sí? Pero entonces es tóxico para animales, activa los macrófagos, que son células del sistema inmune, para producir pirógenos, es decir, sustancias que causan fiebre, desencadena la respuesta inflamatoria y activa factores de coagulación, ¿sí? Todo esto en un intento del cuerpo por protegernos de la bacteria que está detectando y la está reconociendo precisamente gracias a esta estructura. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la tinción de Gram, de la cual ustedes tienen ahorita un pendiente, que es hacer el diagrama de flujo. La tinción de Gram se llama así porque fue desarrollada por Hans Christian Joachim, la verdad no me sé pronunciar el nombre, pero es Hans Christian Joachim Gram, eh, que fue un farmacólogo médico y que después se interesó por el estudio de las bacterias, así es que se convirtió en bacteriólogo danés, ¿sí? En Dinamarca. Entonces, él publicó su protocolo de tinción en 1884 diciendo que era imperfecto, pero que esperaba que fuera útil, así humildemente, y ha sido tan útil que todavía a estas alturas sigue siendo una de las tinciones más utilizadas en el laboratorio de microbiología clínica y en la microbiología en general, ¿sí? Al terminar una tinción donde hay varios tipos de bacterias y está muy bien hecha, podemos observar cosas así: bacterias con un color violeta y bacterias con un color eh, rojo rosado, ¿sí? ¿Cómo ocurre esto? Ok, voy a bajar aquí el volumen. Este video ya se los pasé, pero ahora lo voy a narrar yo por aquello de quienes no se les da mucho el inglés. Lo primero que tenemos que hacer es extender en una laminilla, en un portaobjetos de laboratorio, una muestra que contenga bacterias, o puede ser también un poco de bacterias que vengan de un cultivo puro, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo se logra eso. Podemos encontrar ahí bacterias gram positivas de morado y las gram negativas de rojo rosado. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, esto que está aquí es el asa bacteriológica, ¿sí? Que es un pequeño instrumento que tiene una punta metálica que termina en un aro. Este aro nos permite tomar muestra, en este caso este líquido que está aquí, y nos permite manipular las bacterias también cuando están en un cultivo. Para usarla siempre debe de estar estéril, es decir, que ha pasado por la flama hasta llegar al rojo vivo y luego ha sido enfriada, aunque cerca de la flama, para evitar ser contaminada con los microorganismos en el aire. Entonces aquí estéril y fría, la metimos donde está la muestra que contiene bacterias y entonces ahí se viene un poquito de la muestra y la extendemos. Dejamos que se seque muy bien y se fija con ayuda de la flama ya cuando está seca para permitir la adherencia de todas las células que están presentes al vidrio. ¿Ok? Una vez que eso pasó, que ya está completamente seco, vamos a dejar que avance un poquito el video. Aquí está la parte de la fijación, con mucho cuidado.
la pasamos por la flama. Tiene que estar seco, porque si está húmedo, el agua presente va a hervir y eso va a arruinar nuestras células. Una vez que ya está seco y fijado, se va a agregar el primer colorante, que es cristal violeta, ¿sí? Que es precisamente este colorante púrpura. Se deja un minuto y se enjuaga y todas las células de la laminilla se van a teñir de morado. Luego se agrega yodo, que es lo que conocemos un mordiente, algo que permite fijar y hacer más intenso el color. Se enjuaga también y siguen siendo color violeta. Luego llega la decoloración. En este caso, la mezcla de la decoloración es de alcohol y acetona, ¿sí? Poco a poco se va decolorando por goteo hasta que ya las gotitas de alcohol cetona que resbalan ya no se llevan colorante. Eso quiere decir que ya no hay nada fuera de las células que se tenga que llevar y que si había alguna célula que se podía decolorar, pues ya se decoloró. Se enjuaga con agua y entonces aquellas células que se mantuvieron teñidas son aquellas que se consideran positivas a la tinción de Gram, ¿sí? Aquellas células que no conservaron el colorante violeta, entonces se consideran negativas a la tinción de Gram. Pero bueno, todavía podemos volver a teñir todo para que éstas tomen algún color y las podamos observar también. Eso es precisamente lo que ocurre a continuación. Se agrega un colorante de contraste, que en este caso es safranina. Se deja un minuto bien bañada en safranina la tinción. Se enjuaga perfectamente. Se elimina el resto de humedad y entonces ya vamos a ver que las gram negativas se tiñeron. En este punto, en realidad, también las gram positivas adquieren safranina, pero como el violeta es tan intenso, no se nota, ¿no? Entonces, van a seguir viéndose violetas y ahora las gram negativas se van a ver color rojo o rosado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el cristal violeta, sin mayor problema, puede pasar a través del peptidoglicano a pesar de sus muy estrechos canales e incluso puede perfectamente interactuar con la membrana. Cuando se agrega el yodo Lugol, el ion yodo va a interactuar con el cristal violeta y va a hacer una molécula de mayor tamaño. Voy a regresar tantito. Este complejo de cristal violeta yodo ya es muy grande y ya no puede regresar. Por eso las bacterias gram positivas pueden perfectamente retener el cristal violeta con yodo. Ay Dios, perdón. Ok. Entonces, aquí estos ya no pueden salir precisamente por lo estrecho del peptidoglicano de las gram positivas. ¿Ok? Además, cuando se hace la decoloración, el alcohol y la acetona retiran el agua del peptidoglicano, lo cual lo hace todavía más estrecho, así como si se encogiera. ¿Ven? Aquí se ve la animación como que se encoge. Eso es por el efecto de la decoloración. Entonces, es ya imposible que el complejo cristal violeta yodo salga de la célula. Por eso se mantienen violetas. En el caso de la gram negativa, eso no pasa. Perfectamente entre el cristal violeta y el yodo, pero precisamente como el peptidoglicano es una capa tan delgada y además tiene poros enormes, ¿sí? Donde no se hicieron los puentes de péptidos, entonces ahí por esos poros tan grandes, perfectamente puede volver a salir el complejo cristal violeta yodo y cuando se hace la decoloración, pues se lleva todo. La, la, este, la, la mezcla alcohol-cetona se lleva todo eso. Y entonces cuando se vuelve a hacer la coloración con safranina, pues entra otra vez en la célula, pero como ahora no hay decoloración,
pues no se va el colorante. Si ustedes decoloran después de poner la safranina, pues no van a ver nada de gram negativas porque tampoco va a retener la safranina. ¿Ok? Entonces eso es lo que pasa ahí. Entonces, si se fijan, en realidad, el color que toman cada uno de ellos está directamente relacionado con la estructura de la pared. Las gram positivas son violetas precisamente por su montón de capas de peptidoglicano que además tienen poros más estrechos, mientras que las gram negativas pierden el color violeta y se pueden teñir después de rojo precisamente gracias a su delgada capa de peptidoglicano y a sus poros tan gruesos. Entonces, obviamente que en 1884 no se sabía nada de la estructura de la pared de las bacterias, pero esta técnica resultó sumamente útil para demostrar que había dos tipos de bacterias y ya después supimos cuál era la diferencia entre estos dos tipos. Muy interesante que alguien pudiera tener el tino y la inteligencia de diseñar un método de tinción sin saber nada sobre la verdadera estructura de la pared celular de estas bacterias. Y bueno, además también si se fijan, pues es una tinción muy sencilla, ni siquiera es excesivamente sofisticada. Y esa es otra de las cosas que hace muy grande a esta tinción. Muy importante. Entonces, ya para resumir, las gram positivas tienen una pared muy gruesa, mientras que las gram negativas, su pared es bastante más delgada. El péptidoglicano, que también van a encontrar como mureína, corresponde al más del 50% de la pared gram positiva, pero solo del 10 al 20% de la gram negativa. Los ácidos teicoicos solamente están presentes en las gram positivas y tienen una muy poca cantidad de proteínas, ¿sí? En cambio, en las gram negativas no hay ácidos teicoicos y sus proteínas son mucho más abundantes. Básicamente, esto se debe a la membrana externa. Por eso hay una mayor cantidad de lípidos y lipoproteínas, porque estos están en la membrana externa. Y en las gram positivas, como no tienen membrana externa, pues casi no hay. Proteínas, así que no sean lipoproteínas, muy pocas. Las gram negativas, nada en las gram positivas. Lipopolisacáridos no hay en las gram positivas, 13% en las gram negativas. Y bueno, muy sensibles las gram positivas a dos sustancias, una proveniente de hongos, la penicilina, y otra proveniente de nuestras lágrimas y nuestros fluidos de mucosas, que es la lisocima. Solamente las gram positivas son sensibles, básicamente porque afectan al peptidoglicano. Y en las gram positivas, el peptidoglicano es lo primero con lo que se encuentran estas sustancias, por lo tanto lo pueden atacar directamente. Y en las gram negativas no, porque está protegido por la membrana externa. ¿Sí? Entonces, de esto lo que quiero que les quede muy claro son la presencia de ácidos teicoicos en la gram positiva y contenido de lipopolisacáridos en la gram negativa. ¿Sí? Bien. Otras estructuras importantes de las bacterias es la cápsula. Yo les había comentado que la cápsula era opcional y es así. Es decir, dos bacterias de la misma especie pueden diferenciarse en que una tiene cápsula y la otra no. ¿Sí? Es una capa detectable de polisacáridos, es decir, de estas largas cadenas de azúcares, que se encuentran al exterior de la célula. Aquí hay una fotografía de microscopio. Vean cómo la bacteria está aquí en negro y alrededor todo este halo más claro es la cápsula. Puede llegar a ser varias veces más gruesa que la misma célula, así de ese tamaño. Y es un montón de polisacáridos que aquí representan como estas cadenas azules y rojas que se encuentran sobre el peptidoglicano. En este caso, es una pared celular gram positiva porque tiene muchas capas de peptidoglicano y no tiene membrana externa. Pero sobre el peptidoglicano están el montón de cadenas de polisacárido que
van a recubrir la célula hasta varias veces su grosor. ¿Sí? Cada una de estas es una bacteria y alrededor de ella está la cápsula que produce. Entre las funciones de la cápsula es permitirle a la célula adherirse a superficies, incluyendo tejidos de animales, incluyéndonos a nosotros, tuberías, mangueras, rocas, cualquier superficie a la que se pueda adherir, ¿sí? También evita que la célula sea fagocitada. ¿Qué quiere decir fagocitada? Que la ingiera una célula del sistema inmune, ¿sí? Obviamente la ingieren con la finalidad de destruirla. Entonces, pero para poderlo hacer, esta célula del sistema inmune lo que tiene que hacer es reconocer los lipopolisacáridos o reconocer los ácidos teicoicos, que son estructuras exclusivas de bacteria. Entonces, cuando nuestras células del sistema inmune se encuentran con esas dos estructuras, lipopolisacáridos o ácidos teicoicos, inmediatamente reconocen que eso es una bacteria y la ingieren para destruirla. La cápsula evita que eso pase. Es como un gran camuflaje, como no permite que la célula del sistema inmune entre en contacto con los ácidos teicoicos o con los lipopolisacáridos, pues entonces nunca reconoce que es una bacteria. Entonces no ocurre la fagocitosis. Protege a la célula de los antibióticos porque estas sustancias ahora tienen que atravesar una muy gruesa capa de polisacáridos y por lo tanto en muchas ocasiones no alcanza a llegar a la célula. Entonces es una protección adicional. Evitan que la célula se deseque. Entonces cuando están en el ambiente, la cápsula evita que la célula pierda agua y entonces le permite sobrevivir más tiempo. Cuando hay necesidad, si no hay suficientes nutrientes, la célula puede utilizar los carbohidratos de la cápsula como fuente de alimento y permite la formación de biofilms, que son grandes capas adherentes de bacterias, como por ejemplo la que se forma en sus dientes y que nosotros conocemos como placa dental o placa bacteriana. Pero no nada más se forma ahí, sino que también se puede formar en estructuras inertes y en los hospitales es un problema porque cuando se forman estos en algunos aparatos, como los aparatos de diálisis o hemodiálisis, pues generan muchísimos problemas en los hospitales, pero de eso ya vamos a hablar después. Entonces, bueno, no olvidemos la cápsula, que es opcional, pero su presencia nos puede generar bastantes problemas. Apéndices bacterianos. Por apéndices decimos estructuras que quedan como por fuera de la bacteria, ¿sí? Y son básicamente los flagelos y los pilis. Les decía yo que los flagelos son el único mecanismo que las bacterias tienen para ser móviles. Son estructuras tubulares que están formadas de proteínas y nada más quiero que observen la estructura que tienen aquí. Pues es una máquina esto, ¿sí? Esta estructura circular que está aquí, esto es, nada más para que practiquen, esto es una pared celular de una bacteria gram negativa. ¿Cómo lo sé? Porque hay una membrana interna, una membrana externa y en medio esto verde delgadito que es el peptidoglicano, que no es mucho. Entonces ya nada más el hecho de que el peptidoglicano sea delgado y que haya una membrana externa, eso ya me dice que es una gram negativa, ¿ok? Pero en las gram positivas es igual, nada más en lugar, lo único que cambia es que el peptidoglicano es más grueso, pero también tienen los flagelos este cuerpo basal que se atora en esta estructura que es la membrana citoplasmática y la pared celular, y este pequeño gancho que dobla un poquito la estructura tubular que está más adelante. Entonces, esto gira, por lo tanto, todo el flagelo gira y entonces hace este movimiento de hélice. Obviamente eso gasta muchísima energía. Ser móvil es gastar mucha, mucha energía. Es un lujo en términos de energía. Las bacterias pueden presentar muchos o pocos o solo un flagelo. Cuando están estos flagelos en un solo lado de la bacteria, ya sea uno o muchos, entonces se dice que son flagelos polares, porque están en un polo de la bacteria. Todos salen del mismo lugar.
Pero puede ser, algunas bacterias los presentan en lados opuestos y quiere decir anfitricos, que quiere decir que tengo flagelos en los dos lados, en ambos lados, por eso son anfitricos. O pueden ser perítricos, que quiere decir que por todos lados tengo flagelos. Entonces estas bacterias son muy versátiles en su movimiento porque se pueden mover en todas las direcciones y hacer cambios bruscos de direcciones. Entonces las bacterias pueden tener flagelos perítricos, anfitricos o polares y pueden ser varios o puede ser uno solo. ¿De acuerdo? Esto no se lo tienen que aprender, nada más es para que se den cuenta de la complejidad de estructuras que tienen las bacterias, a pesar de que siempre se les dice que son células más simples. Bueno, las fimbrias o pilis. Estas estructuras tubulares, si se fija, si se recuerdan la primera eh, foto que vimos, bueno, no es foto, el primer esquema que vimos, estas pequeñas vellosidades que están alrededor de la bacteria, pues pueden ser pilis o también pueden ser fimbrias. Son más cortos, son rígidos, no son así de móviles y flexibles como los flagelos y suelen ser ligeramente más delgados. No dan movimiento a la célula, eso es bien importante, se los repito ahora, no dan movimiento en la célula. Son más comunes en las bacterias gram negativas, aunque puede llegar a haber en las gram positivas también, eh, pero su principal función es la de dar adhesión de la célula a la superficie. Entre ellos puede ser los tejidos animales, por ejemplo. También tienen la función de batir la fagocitosis, es decir, evitar que las células del sistema inmune las ingieran para destruirlos. Y hay un pilus en particular que se llama pilus F. El pilus F lo que permite es transferir material genético entre bacterias. Ustedes recuerdan de los ensayos que además del ADN había unas pequeñas moléculas circulares mucho más chiquitas que el cromosoma que se llaman plásmidos y que estas bacterias, estos plásmidos otorgaban a la bacteria material genético, digamos, opcional. Bueno, el pilus F permite transferir estos plásmidos a otra bacteria y ni siquiera tiene que ser una bacteria de la misma especie. A eso se le llama conjugación, pero vamos a verla más adelante. ¿Okay? Y es muy importante porque, por ejemplo, si una bacteria es resistente a antibióticos y se encuentra con otra bacteria que no lo es, le puede transmitir el plásmido de resistencia a antibióticos y entonces ahora la otra bacteria se vuelve resistente. Entonces sí es muy importante, tiene importancia clínica este mecanismo y recuerden que la manera en la que se transfieren estos plásmidos es precisamente por un tipo de pilus que se llama pilus F. Recuerden, pilus es singular, uno solo, pili es plural, varios. Y aquí nada más para que vean que diferentes bacterias pues tienen diferentes estructuras en estas apéndices. Bueno, pues ya vimos las estructuras bacterianas. Ahora me gustaría adelantar un poquito, porque es muy sencillo en realidad, sobre una vez que ya teñimos las bacterias con la tinción de Gram, que es la más común, y las observamos al microscopio, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, tenemos tres principales formas de bacterias. Las esféricas, a las que llamamos cocos, las alargadas, a las que llamamos bacilos, y las onduladas, a las que llamamos espiroquetas. Los cocos pueden ser de diferentes tipos en función de su agrupación. Si la célula se divide por la mitad y siempre se va a dividir así, en este plano, entonces, después de varias divisiones, que vamos a ver más adelante cómo se da esto, pues puede ser que se queden como pares y a eso le llamamos diplococos o en cadenas y a eso le llamamos streptococos. Aquí están unas bonitas fotos de microscopio electrónico de barrido, muy bonitas, donde podemos ver de manera tridimensional estas pequeñas células haciendo sus cadenas. Ahora, si esta célula tiene dos ejes de división, es decir, me parto por aquí y me parto por acá, entonces voy a formar tetras y entonces así se ven, ¿sí? Si aparte también me puedo dividir por aquí, es decir,
me divido ya casi que en cualquier dirección. Entonces, después de varias divisiones, puedo formar sarcinas o estafilococos. Estafilo significa racimo porque efectivamente parecen racimos de uvas, ¿sí? Y las sarcinas, pues son estos conjuntos de 8 células. Todos estos son cocos porque podemos más o menos reconocer una estructura esférica de cada una de las células. Los cocos pueden ser gram positivos o pueden ser gram negativos, dependiendo de la especie. Los bacilos son células alargadas que pueden estar solos la mayoría de las veces o en ocasiones como diplobacilos, ¿sí? Cuando son muy cortitos y se empiezan a dividir antes de alargarse demasiado, entonces vamos a ver estas estructuras que en ocasiones se antojan casi como ovoides, como un balón de fútbol americano, y a eso le llamamos cocobacilos. Cuando los bacilos se dividen a lo largo, ¿sí? Forman estas cadenas que nosotros llamamos, pues sí, cadenas de bacilos o estreptobacilos. ¿Sí? Estrepto significa cadena. Pero en ocasiones también podemos ver esta formación más bien como en paralelo a lo que nosotros solemos llamar como empalizada, ¿sí? Que es como estas tablas de la cerca, una al lado de la otra. Y aquí podemos ver esta foto. Aquí no hay de microscopio electrónico, pero se puede apreciar muy bien cada uno de los bacilos, uno enseguida del otro. Y pues puede ocurrir que pase algo así, que es a lo que le solemos llamar como forma de V, ¿sí? Los bacilos, que son bacterias largas, pueden ser también gram positivos y gram negativos. Ahora, las espiroquetas son células onduladas o curvas. Cuando la curva es apenas visible, están como en forma de coma, a eso le llamamos vibrio. Cuando el espiral no está cerrado, podemos ver esto así, apenas se ve, entonces es un espirilo. Y cuando se puede ver esta larga bacteria, que se ve muy bien su espiral, varias ondulaciones, entonces tenemos una espiroqueta típica, ¿sí? Las espiroquetas implican que la pared celular puede girar mientras se está formando para generar esta forma. Por lo tanto, una gram positiva con su gruesa pared de peptidoglicano muy probablemente no permite que estas vueltas y giros se den. Por lo tanto, todas las espiroquetas que se conocen son gram negativas. No hay espiroquetas gram positivas. Y bueno, con eso terminamos la clase del día de hoy. Espero que hayan quedado resueltas algunas de las dudas que tienen y, sin embargo, siempre están invitados a hacer sus dudas. Recuerden que el horario para que ustedes publiquen sus dudas es 24 horas al día. Ustedes pueden preguntar en cualquier momento, pero yo respondo de 4 a 8 de lunes a viernes. Muchas gracias por su atención. Espero que se puedan repetir este video, las secciones que deseen, tantas veces como sea posible, porque muchas de las cosas que vimos aquí van a venir de nuevo en algunos de los ensayos y un poquito a mayor profundidad de los ensayos que vienen. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos el próximo jueves, 1 de octubre, para continuar con nuestros ensayos y sus actividades. Les deseo lo mejor y descansen el día de mañana, 30 de septiembre, porque es día feriado. Que tengan bonita tarde, bonita noche.